afternoon. In the last few studies, En los we've últimos gone through the estudios history of the Third Diadochi War and World War I. hemos hecho la historia de la Tercera Guerra Diádoca y la Tercera Guerra Mundial. No, Primera Guerra There's a Mundial. lot of details. Hay muchos detalles. World War I is not a simple subject. El tema de Primera Guerra Mundial no es fácil. It's not a simple war. No es una guerra simple. So we've moved quite quickly. Hemos avanzado bastante rápido. I want to take the time Quiero tomar el tiempo to just cover the main points. para cubrir simplemente los puntos principales antes de avanzar. So we're not going to go through everything again, No vamos a repetir todo de nuevo, but those punchlines that we want to take away with us. pero que los puntos esenciales queremos entender bien. I've already explained why we need to look at World War I. Ya expliqué por qué tenemos que estudiar la Primera Guerra Mundial, We've explained its connection to modern Babylon, la conexión con Babilonia moderna, the triple application of prophecy, la triple aplicación de profecía and its connection to the Third Diadochi War. y su conexión con la Tercera Guerra So we Diádoca. first looked at the Third Diadochi War. Hemos primeramente visto la Tercera Guerra Diádoca, We trace that history of Antigonus and his dictatorship, la historia de Antígono y la dictadura, particularly what we can take away from this war particularmente lo que podemos retener, I'll con lo que nos rephrase. podemos quedar. Quiero cambiar mi frase. From our understanding of World War II, De mi comprensión de la Segunda Guerra Mundial, when we built that reform line, cuando construimos esa línea de we reforma, understood 1989, entendimos 1989 and then we have this big space. y tenemos de repente ese gran espacio. We come to 2014, Llegamos a 2014 and we see that there's an alliance. y vemos que una alianza, 2016, 2016, war on the Western Front. guerra en el But if we're occidente. going to talk about the Eastern Front, Y si yo hablo de which is all Frente that I want to oriental. cover in these presentations, todo lo que quiero cubrir en esa presentación, you wouldn't mark the Eastern Front until 2019. y no colocarían o marcarían la frente oriental And for hasta World War II, antes de 2019. you would see the Eastern Front Y para la begin here. Segunda Guerra Mundial, aquí And recién it's going to empezaría extend la frente until oriental Panium. y se va a extender hasta Paño. So for our study of World War II, Entonces, para nuestro estudio de la you see the end of a Cold War, Segunda Guerra Mundial, tenemos this la Guerra Fría, long period of 25 years, ese periodo largo de 25 años, an alliance, una and alianza, then in 2019, 30 years later, y 30 años después, war on the Eastern Front. guerra en el occidente. We defined that war Definimos esa guerra as an information war como una guerra de información, fighting over spheres of influence. donde se luchaba sobre esferas de influencia. What we're left with Lo is que a quedó huge gap. es ese vacío And largo, we know grande. that all Y through this sabemos history, que a través de toda esa historia, particularly since the rising up of Vladimir Putin especialmente desde el levantamiento de Putin in 1999, en 1999, there's been an information war había una guerra de información over spheres of influence. sobre esferas de influencia. And all of that is missing from the model of World War II. Y todo esto falta en el modelo de la Segunda Guerra Mundial. But if these are the characteristics of World War III, Pero si todos son si esos son World War III características must begin before Raffia. de la Tercera Guerra Mundial, entonces la Tercera Guerra Mundial tiene que haber empezado antes de Raffia. We understand first angel's message, second angel's message. Tenemos el primer mensaje angelical, segundo mensaje Millerite history angelical separated. separado en la historia militarista. In our history, there's a combination. Hay una combinación en nuestra historia. Essentially, what we've placed Lo que hemos colocado is the second angel's básicamente message es la segunda
without taking into account the first. El segundo mensaje angelical, si toman en cuenta el primero. If we take into account the first, Si tomas en cuenta el primero, or World War I, o la Primera Guerra Mundial, you can see it begins in 2003, puedes ver que comienza en the 2003, war in Iraq. con la guerra en Irak. And for World War I, Y la Primera Guerra Mundial it begins here. comenzaría acá. It doesn't start here No empieza aquí, at Rafia, en Rafia, it ends. termina. So for World War I, the Eastern Front La frente begins in occidental 2003 with the Iraq War. comienza con la guerra en Irak. That's where Vladimir Putin turns against the West, Es como donde Vladimir Putin se torna contra el este and it ends at Rafia. y termina en Rafia. For the World War II model, Para modelos de la Segunda Guerra Mundial, this history of war esa historia de guerra is actually a period of friendship. es un periodo de amistad. We need both models. Necesitamos ambos Right modelos. now, Vladimir Actualmente, Putin and Donald Trump are friends los amigos son amigos, Putin y Trump, and allies. y aliados. At the same time, Al mismo tiempo, they're still fighting for Venezuela. están luchando en Venezuela, You have entre war and ellos. peace at the same time. Tenemos guerra y paz al mismo tiempo. Enemies Enemigos fighting, luchando, the same time they're in an alliance. mientras que estén en una alianza. They're seemingly contradictory, Eso es aparentemente contradictorio, but in reality they're not contradictory pero en realidad no es, because the reality is more complicated porque la realidad es más complicada than saying it's just war or peace. que decir simplemente es paz o guerra. There might be an alliance in 2014. Puede que haya una alianza en 2014. 2014 is Ukraine. Aquí notamos And over Ucrania Ukraine, y Russia and the acércate, United States are fighting. y Rusia y Estados Unidos están luchando sobre Ucrania. They're engaging in an information war, Están en una guerra de the información, spheres of influence. esferas de influencia. So World War I Primera Guerra fills in a Mundial major gap in our reform line. llena un gran vacío en nuestra línea de reforma. This whole missing space. Todo ese espacio que faltaba. Someone asked me, I think yesterday, Alguien me preguntó, yo creo que fue ayer, what about Arab Spring? que de la primavera árabe. All of those revolutions, Todas esas revoluciones, how do they fit into World War models? ¿cómo encajemos a esas en los modelos de las guerras mundiales? They don't fit into World War II, No encajan con la but they Segunda become Guerra part of the Mundial, Eastern Front of World War I. pero hacen parte de la frente occidental de So la we have Primera to Guerra, wonder no, oriental de la Primera Guerra Mundial. what Rafia looks like. Tenemos que preguntarnos cómo se ve Rafia, Because we went to World War I porque fuimos a la Primera Guerra Mundial and we saw this conflict, y vemos ese conflicto, Kuwait, Iraq, Kuwait y Irak, or Serbia, Bosnia, Serbia y Bosnia, terrorist attack, ataque terrorista, ultimatum, ultimátum, invasion of sphere of influence, invasión de esferas de influencia, which lines up with Iraq. que se alinea con el Irak, Then you see Germany get clever. y luego Alemania They're going to invade from the inside. se hace inteligente, invaden por They adentro send Lenin into Russia. y mandan Lenin a Rusia. History of failure. Una historia de falla. Once you get to battles, like World War II, you switch it. Cuando empiezan las batallas hay que cambiar. Because Es al at some revés, point, porque a partir de cierto punto, you know that in a history of failure, que una historia de falla, the king of the north has to begin to lose. el rey del norte tiene que empezar a perder. So once you get into battles, you need to switch that victor. Entonces, una vez que se trata de batallas, tienes que modificar o que dar vuelta al quien es victorioso. Lenin or Trump
Lenin o Trump do just what they have been sent to do, solamente han hecho lo que fueron mandados a hacer, conduct an internal revolution, conducir una revolución interna, overthrow the establishment, derrotar el establecimiento, lo que está begin a establecido, dictatorship. y comenzar una dictadura. then Y luego They make peace. hacen paz. The Treaty of Brest-Litovsk. El Tratado de Brest-Litovsk. Russia surrenders to Germany. Rusia se somete a Alemania So this waymark of raffia, o hace paz con Alemania. depending on what perspective or layer you're looking at, Rafia, dependiente de a qué línea tú estás mirando, it's either the end of a war or the beginning of a war. o puede ser el fin o el comienzo de una It's guerra, either a battle o puede ser or a peace treaty. una batalla o un tratado They're de paz. seemingly contradictory, Aparentemente contradictorio, but I would suggest they are not. pero quiero sugerir que no son. Speaking hypothetically, Hablando hipotéticamente, if Donald Trump was to say, Trump iba a as he's decir, been saying this week, como estaba diciendo esta semana, Vladimir Putin is my friend. que Vladimir Putin es mi amigo. You're all treating him badly. Ustedes todos le tratan mal. Obama was mean to him. Obama estaba malo con él. He should be back in the G8. Debería volver a los G8. And then Y he luego keeps forming these plans, comienza a formar esos pulling planes all his troops out of Syria. y saca a sus tropas de Siria. On one level, En un that's a nivel, peace treaty. eso es un tratado de paz. He's gone to the king of the south, Fue al rey and del they've made sur peace. y hizo paz con él. At the same time, that's a peace treaty. Al mismo tiempo que eso es un tratado de paz For America, de that's a América, defeat. eso es para ellos es una victoria, una derrota. It's a loss of power, Es una pérdida de poder, humiliation. una humillación para los Estados Unidos. They look at it from different perspectives, but they're all accurate. Se ve de diferentes perspectivas que todos son adecuadas. I want to make a couple more points. Quiero hacer algunos puntos más, establecer. What else we can learn from this? ¿Qué más podemos aprender de todo esto? Just like 1989, Igual como en they 1989, go to the borders. van a las frentes. Just another witness for what we've been teaching. Es nada más que otro testigo de lo que hemos estado enseñando. Teaching against this hot war concept Enseñando en contra de ese concepto de una guerra caliente. that a kingdom isn't defeated Que un reino no es unless the actual derrotado nation is destroyed hasta que la nación literal sea destruida or its government taken over. o su gobierno We know that with conquistado. Seleucus and Ptolemy, Sabemos eso de Seleuco y Ptolomeo, through 6 Syrian wars, mediante 6 guerras sirias. Egypt was never finally taken over. Egipto nunca fue conquistado completamente By Seleucus. por Seleuco. Wasn't necessary for defeat. No era necesario para derrotarlo. They go to the border, Van hasta but la when Germany surrenders, frontera, just like 1989, igual con 1989. that was a surrender, Eso fue también but they did not know the implications of that step. No sabían las implicaciones de ese paso. Exactly how devastating that was. Cuán grave era eso, iba a ser eso. We talked about the role of Seleucus, Derrota, surrender es rendición. but we can see Seleucus, Hemos visto Seleuco, podemos ver a él, who we identify as also the king of the north, quien identificamos también como rey del norte, the papacy, el papado, and his role in the affairs after 1989, y su rol en los asuntos después de 1989, where he turns on the United States. cuando él se torna en contra de los Estados Unidos. The last point I want to address, El último punto del cual quiero hablar. that certain people in our audience, Ciertas personas en nuestra audiencia, I want to make a point. quiero aclarecer algo. We understand Entendemos concept el concepto of two streams of information.
de dos We fuentes de understand the información. Uli and the Hiddekel. Entendemos el Ulai y el Idekel. We understand Entendemos that is internal que hay interno and external. y externo. It applies to the priests, Se aplica a los sacerdotes, Levites, and Nethinims. levitas y netineos. If we accept Si aceptamos the Uli and the Hiddekel model el modelo del Ulai y Idekel and every reform line, en cada línea de reforma, then we understand entonces we can't drink entendemos from both. que no podemos beber de ambas fuentes. We can go through that argument quite easily. Podemos fácilmente mostrar ese argumento, Build strong logic construir una lógica that fuerte demonstrates que demuestra there's a right and a wrong stream que hay una corriente correcta y falsa inside Adventism dentro del adventismo. at a certain point Y en cierto punto, inside this movement. dentro de ese movimiento, One leads to the sea of glass, uno dirige al lago de vidrio, one leads to the lake of fire. uno al lago de fuego. I don't think anyone No creo que would nadie suggest sugería, you want a little of the sea of glass, quieres un poquito del lago de vidrio but a little of the lake of fire. y también un poquito del lago de fuego. Don't think anyone would choose that No creo que nadie elegiría eso intelligently. inteligentemente. So the theory is easy enough to see, Entonces es bastante fácil de ver but la we have a teoría, problem with practicing that. pero tenemos un problema practicarlo, Because when we come to practicing that, and it porque can be identified queremos practicarlo y se puede what identificar exactly is qué exactamente the es Hiddekel, el Idekel, the wrong stream of information, la corriente when it mala, impacts our preconceived ideas en el momento que impacta nuestras ideas preconcebidas from conservative Adventism. del adventismo I'll conservador, rephrase that. o lo quiero decir From diferente, apostate Protestantism, del protestantismo apóstata, from apostate Protestantism that's been taken on by conservative que Adventism, ha sido adoptado por adventistas and you conservadores, identify y identificas the false stream of information la falsa corriente de información. is Walter Weiss conspiracy theories. Son You can aquellos see that que just based on structure. comparten teorías de inspiración. Podemos, But I have brothers in this audience still not accepting that structure por la estructura no podemos ver eso, pero hay hermanos aquí que no aceptan esa estructura, because they do not accept the methodology of parable teaching. porque no aceptan la metodología de enseñar parábolas. So I want to address it from this line. Quiero hablar de eso a través de esa línea. World War I, Primera Guerra Mundial, the assassination el of Franz asesinato Ferdinand. de Franz Ferdinand, Who does that? Francisco Does Ferdinand. Austria-Hungary ¿Quién lo hace? ¿Austria, Hungría? pretend to be a terrorist organization ¿Acaso pretende ser una organización terrorista and kill their own prince y mata a su propio príncipe to bring about a war? para causar una guerra? No. No. So if you won't accept parable teaching, Si no aceptas enseñar en parábolas, I'm just going to add one more and hope it gets through. solamente voy a adicionar más uno y espero que se entiende. World War I, Primera Guerra it's Mundial a terrorist organization es una asociación terrorista that kills the Archduke. que mata al duque. And yes, Y sí, Austria-Hungary see that Austria-Hungría ve esto and use it as the excuse they've always wanted. y lo usan como la excusa que siempre querían. But they did not go behind the scenes Pero ellos no se metieron detrás del and escenario orchestrate that terrorist attack. y orquestaron ese ataque terrorista. So if it makes a difference, Hace una gran one diferencia. more witness, Más otro our testigo. conspiracy theories Nuestras teorías de conspiración never agree with prophecy, nunca concuerden con profecía. and if we continue to hold on to them Y si no nos separemos or de ellas spread them, o we're just going no to dejamos de continually find compartir, ourselves on the wrong side of prophecy. siempre nos vamos a encontrar en el lado errado de la profecía.
wanted to say and review about World War I. Eso era todo lo que quería decir en referencia a la Primera Guerra, al resumen de la Primera Guerra Sure, Mundial. there's much more to study Seguro hay mucho más que estudiar in that history. en esa historia. I would encourage you to look at it for yourself. Les quiero encorajar para que estudien por sí But mismos. for the purposes of this camp meeting, we Pero must move on. para ese campamento necesitamos avanzar. One last revision. Una última revisión. The characteristics of Kaiser Wilhelm Las características de casa del emperador Guillermo, II. el segundo. I didn't say the second yesterday. Ayer no dije el segundo. My German sister reminded me. Mi hermana alemana But it's me Kaiser Wilhelm II. recordó. Estamos hablando de emperador His characteristics of how he took over and how he ruled. Guillermo II. Sus características como gobernó, como él empezó, Accurately with Donald Trump. se alinean correctamente o muy bien con Donald Trump. You can place the 126 from 1890 Podemos también colocar los 126 desde 1890 to 2016. hasta 2016. His characteristics. Sus características, There's quite a few that line up with Donald Trump. hay bastantes que se alinean con You Donald combine Trump. them with Hitler, it forms quite a complete picture. Si los combinas, hay un buen retrato completo, But I particularly want us to remember pero quiero que recordemos what for me was his particularmente most significant blunders. lo que fueron sus más famosos errores. His number one characteristic Su característica is that he primaria. thought he could rule Pensaba que podía gobernar based on his personal relationships. basados en sus relaciones personales. That's what people have been complaining that Trump does since before he was president. Eso la gente dijo que Trump hacía antes de que se hizo presidente. And of itself, quite unusual. Y es bastante inusual. Whereas, like Bismarck, Mientras que Bismarck, you see how Obama ruled o pueden ver cómo gobernó Obama through alliances. a través de alianzas. Thank you. We'll redo it in the break if En la- it's going to give heartache. Pausa lo vamos a repetir. Vamos a hacer de nuevo. So I'm leaving World War I for now. Entonces vamos a salir, vamos a dejar Primera Guerra Mundial Going por to ahora. move on. Vamos a avanzar. I want to look at a study that's been done in a few places. Quiero compartir un estudio que se hizo en diferentes lugares. Many of you are probably already familiar with it Muchos, me imagino, son or you've familiarizados taught it. o encima lo enseñaron. I think it needs to be put properly in the record Pero pienso que hay que colocarlo bien, hay que establecerlo bien and be revised y tiene que ser so that revisado we can build upon it. para que podamos edificar sobre ello. So there's no use building upon it if everyone doesn't understand this subject. Así, en caso que no todos lo entienden, And I would rather we moved together. no se puede edificar sobre ello si no todos lo entienden. It begins with understanding 2014. Tiene que ver con entender 2014. When 2014 is predicted, En la predicción de which is 2014, in 2012, que fue 2012, it's predicted based on an understanding fue predicho basado en una comprensión that has developed que on the 25-20. se había desarrollado sobre el We understand that 2520. in this dispensation, Entendemos que en esa dispensación, 9/11 to 2014, 11 de septiembre hasta the 2014, subject that is being opened up el tema que se abrió is the 25-20.
son los 2520. And the messenger that's giving this increasing light, Y el mensajero que ha estado dando esa luz que Parminder, incrementa, el anciano Parminder, lays out the 2520 in 2009. explica los 2520 en 2009 In a series called the 2520 Revealed. en una serie que se llama La Revelación o 2520 This is Revelado. an increase of knowledge. Eso es un aumento de conocimiento. The subject for this dispensation El tema de esa dispensación can be summed up by saying the 2520. puede ser resumido diciendo los 2520. But the 2520 gives us a lot of information. Pero los 2520 nos dan mucha información. It gives us time setting, Nos da la understanding of the colocación de 126 and the tiempo, 151. la comprensión de And it's time setting that in 126, 2012 151. Eso es colocar tiempos en is 2012 laid out before the movement fue mostrado al movimiento, formalizing this message. formalizando ese mensaje. It's an understanding of the 126 and the 151. Es una comprensión de los 126 y los 151. O When that's 126, understood in 2012, 151. Cuando eso fue entendido en 2012, they start looking at past waymarks. comenzaron a observar hitos del pasado They identify que identifican that there is a 126 que hay un that takes you to 126 2014 que nos lleva hasta 2014, from 1863. desde 1863. Sorry, 1888. Disculpen, 1888 comienza. A 126 Un 126 from 1888 to 2014. de 1888 hasta 2014. And a 151 Y el from 151 1863 to 2014. desde 1863 I know hasta those studies were more detailed. 2014. Sé que los estudios eran más detallados, This is all we need to remember for the purpose of this study. pero por ahora eso es todo lo que necesitamos recordar. The understanding of the 2520 that has developed La comprensión se desarrolló, showing us that what the 151 and the 126 mostrándonos que el 151 y el 121 take us, 26 allow us to bring 1863 and 1888 nos permiten traer 63 y 88 and apply their characteristics to 2014. y aplicar sus características en 2014. In 2014, based on these two previous waymarks, 2014, basado en esos dos hitos anteriores, particularmente, is identified to be the Sunday law. es identificado como la ley dominical. In 2014 becomes the Sunday law 2014 llega a ser una ley through these dominical numbers, a través de esos números. identifying one point, Un the punto más 126 hay que and the identificar. 151 El 126 y el connected to 151 the 2520. son conectados al 2520. Particularly the 126 Especialmente el 126 shares its similar characteristics. comparte características similares. And when you take the 2520, Y si toman los you 2520, can divide it podemos dividir esto into two periods of 1260. en dos periodos de 1260. When we're using the 126 in the same fashion, Entonces, usando los 2126 en la divide it misma into two periods forma of 63 y lo years. dividimos, tenemos dos periodos de 63 años. So we have another number to add to this mix. El otro número que tenemos que adicionar a esa The mezcla, 126, the 151, and the 63. el 126, And this el is all old 151 y revision. el 63. Y toda esa revisión. So I think there's older presentations that will cover it in more detail. Hay
presentaciones que lo cubren con más detalle. It's the 151 and the 63 we're going to focus on. Vamos a enfocarnos en 126 y en el 63. When we look at our reform line, Mirando nuestra línea de reforma, we overlay it with the Millerite reform line, ponemos paralela con la línea and we millerista can characterize 9/11 y podemos caracterizar 11 de septiembre as April 19. como abril 19. 2014 is Sunday law. 14 es la ley Sunday law is the dominical, beginning of a cry es el comienzo de un grito that is going to swell, que va all of which a is aumentar. warning them of the close of probation. Todo eso nos advierte del cierre de gracia. Sunday law, loud cry, close of probation. Ley dominical, 2014, midnight cry, raffia. 2014, clamor de medianoche, rafia. But if we take this to the Millerite line, Pues veamos eso a la línea millerista. the beginning of that cry El comienzo de ese grito is at a camp meeting in Boston. es un campamento en Boston. It's July 21st. Es el 21 That de cry begins julio. to swell, Aumenta el grito o el clamor. and for the Millerites, Y para los when they're milleristas, looking at their history, cuando ellos miran a su historia, they identify they're fulfilling the parable of the 10 virgins. identifican que ellos cumplen la So they la understand that at this parábola point in Boston, de las 10 vírgenes. Y entienden que en ese punto en Boston a cry begins. comienza un clamor. They connect that to the parable of the 10 virgins, Lo conectan con la parábola de las 10 vírgenes and the cry that begins at midnight. y el clamor que comienza a medianoche. So you can identify July 21 Puedes identificar julio 21 as midnight. como medianoche. A cry is raised. Se hace un clamor, And that cry says, se levanta un clamor. the bridegroom is coming. Y Go out to meet him. el grito dice, el clamor dice, viene el It swells esposo, to Exeter, vete a recibirlo, all of aumenta which takes them to October 22. hasta Éxita y todo eso lidera hasta el 22 de octubre. So they identify midnight. Identifican la We see medianoche. July 21st. Vemos nosotros el But it's also 21 de identified julio, pero también se identifica Which midnight relates to a qué se relata as medianoche, midway. o como también se menciona como It's a el midway medio point. del camino, es un punto en el medio del camino, Between April 19 and October 22. entre el 19 de abril y el 22 de octubre. When we go to Millerite history, Yendo a la historia millerista, if we take Millerite history si tomamos la historia millerista and apply it to our history, y lo aplicamos a nuestra historia, I want us to see we're taking the literal and we're applying it to this as symbolic. tomamos lo literal y lo aplicamos So a lo this is simbólico. Eso es literal And this is symbolic. y esto es simbólico. So what is literally in Millerite history Lo que realmente es en la historia millerista becomes a symbol in our history. llega a ser un símbolo en nuestra historia. In their history, En su July historia, 21st el 21 de julio lines up with the waymark of Sunday law, se alinea con el hito de la ley dominical, which is 2014, que es has 2014. these characteristics. Tiene estas Midway características. and midnight. Mitad del camino y They medianoche. become symbols. Se convierten en símbolos. Millerite history, La historia millerista, July 21st, el 21 de julio, is exactly midway between April and October. es exactamente la mitad del camino entre octubre y... This waymark is literally midway Eso literalmente es la mitad del camino. Abril 19. in their history. En su historia. In our history, En nuestra it's a historia symbol. es un símbolo. Symbolically, midnight and midway Simbólicamente. between 9/11 and 2019. Simbólicamente la mitad del camino entre 11 de septiembre y 2019. We have to consider Tenemos que considerar why we need that symbol. por qué necesitamos ese símbolo. The
must be to teach us something. Tiene que enseñarnos algo. Because the fact July 21st is midway in their history, Porque el hecho de que el 21 de julio es algo en su historia it fits neatly, y encaja but bonito, they know the cry rate was raised anyway. pero sabían que el clamor salió de todas maneras. It must need to teach us something. Tiene que enseñarnos algo. When we go back to these dates, Cuando volvemos a esas we can look fechas at other ones. y podemos mirar otras, We could do the 490, the 220. podríamos hacer los 490, los 220, I said we're going to focus on the 151 and the 63. pero yo digo que nos enfoquemos en el 151 y el If we do 63. that, Haciendo it esto, takes us to another history. eso nos lleva a otra historia. If we were to go back 63 years, 151 years, Si tendríamos que volver from 151 años 2014, de 2014, we'll go back 151 years y volvemos 151 años to 1863. a 1863, We know that 2014 sabemos que 2014 is symbolically midway es la mitad del camino simbólicamente, between 2 points, entre dos puntos, 9/11 11 de septiembre and 2019, y 2019, April and October. abril y octubre, But it's symbolic. pero es simbólico. When we go back to the literal, Volviendo a lo literal, Millerite history, historia milerista it's literal. es literal. If we go back 151 years, Volviendo 151 años, we're going to another history vamos a otra historia. that we want to make application of and bring into our own. Queremos aplicaciones y traerla a nuestra. We're going to overlay 1863 with 2014. Vamos a colocar 63 sobre 2014. So this history of 1863, Entonces, esa historia de gonna call it the Civil 1863 es It now becomes the la guerra literal. civil. Ahora lo literal that we're applying to our history, que aplicamos a nuestra historia, which is the symbolic. que es lo simbólico. So back in the history of the Civil War, Entonces, volviendo a la historia de la we guerra want to civil, overlay this history as a parable. queremos colocar esa línea encima como una parábola. It must be midway. Tiene que ser medio camino, mitad del camino. If this is the symbolic, this must then be literal. Si eso es lo simbólico, entonces eso tiene que ser lo And literal. it is. Y es. It's going to take us through the Civil War from 1861 through 1865. Es la guerra civil de 1861 a 1865. Now we have not one date, not one number, but a whole history to treat as a parable. No tenemos ahora una fecha, un número, sino toda una historia que tratar. This is a civil war and this is a civil war. Eso es una guerra civil y aquello I también. want us to remember Quiero que recordemos that war on the Western Front que la guerra en el of frente World War I, occidental, that all escalates because of this assassination. la Primera Guerra Mundial, hay una escalación por el asesinato. At this point, a division is made Se hace una división en este punto between the Western Front entre la and frente Germany, where del they begin este to argue. y Alemania, And here, donde empiezan a argumentar, a war. discutir. so we're marking war on the Western Front from 2003. Marcamos guerra en el occidente desde 2003 That whole issue begins because of this terrorist attack. y todo comienza por el ataque terrorista aquí. And we understand that the war on the Western Front, Y entendemos que la guerra World en War la, II en and then World War I, la frente occidental, Primera y Segunda Guerra Mundial, and therefore World War I, no, is a y por lo war tanto, within the United States itself Primera Guerra Mundial es una guerra dentro de los Estados and amongst Unidos their allies. y una guerra entre sus aliados. So we have another witness with World War I. Tenemos otro testigo para
Primera Guerra Mundial, to identify from 9/11 internal conflict para identificar conflicto interno en el 11 de septiembre between two different ideologies. entre dos ideologías diferentes. So for our study, Para nuestro estudio, I want us to go back to this civil war queremos que volvemos hasta a and la understand it guerra civil y quiero que la entendamos and make application to our day. y hagamos aplicaciones para nuestro día. So this is the history of the Civil War, Eso es la historia de la guerra civil, 1863. Is 1863. midway or the midway point. Es el punto, It es all medio begins in camino, 1861, pero todo comenzó en and 1861 it ends in 1865. y termina en 65. We see that 1861, Vemos que en 1861, the beginning of the Civil War, el comienzo de la guerra civil, is a national crisis. es una crisis nacional. 1861, 1861, cuando comienza la guerra civil, neither side knows whether or not they're going to win in that war. ninguno de los lados sabe si iban a ganar. The North is not so confident. El norte no tiene tanta confianza. So they're going to ask Entonces van a if they can preguntar make some type of statement, si pueden hacer una particularly the declaración, northern churches of the United States. especialmente las iglesias norteñas de los Estados Unidos. One pastor writes to the Treasury Un pastor escribe al tesorero o a la tesorería and asks for the introduction of a religious phrase. y pide la introducción de una frase religiosa. That this had been asked for before, Eso se pidió antes, that some type of religious motto would be introduced que algún lema religioso se that could be introduciría propagated by the government que podía ser usado por el gobierno and that makes some type of statement y que hace cierto tipo de that their nation is De- allied to God. declaración que la nación está aliada a Dios. This idea only gains traction after the beginning of the Civil War. Recién después de la guerra, guerra civil, ese concepto empieza a Because of the funcionar crisis. por la In crisis. 1863, En 1863 they decide on that motto, deciden sobre ese lema, "In God we trust." confiamos en Dios. In 1864, En they 64 begin to stamp it on their coins. comienzan a imprimirlo sobre sus monedas. In 1865, En 1865, by a decree by Congress, por el decreto en el Congreso, it is to be stamped on all currency that will bear the inscription. se imprime en So 1861, cada moneda. the request is made En 1861 se hace el in the pedido national crisis. en una crisis nacional. In 1863, En 63, Congress says yes, el Congreso dice chooses the sí phrase. y elige la frase. 1864 64 begins to be stamped, se and in imprime 1865, y 65 there's another decree by Congress hay otro decreto por el Congreso ordering its placement on all currency, para colocarlo en todas las monedas that's large enough to contain it. que son suficientemente grandes para que se le pueda colocar. At the beginning of the Civil War, the victor is uncertain, Al comienzo de la guerra civil, la victoria no es cierta. so they want to make the statement, Entonces quieren hacer there's two esa sides, esa God is on our expresión que Dios, hay dos lados, pero Dios está en nuestro lado. Before progressing further, Antes de avanzar aún I más, just want to identify one characteristic of this history. quiero identificar una característica de esa historia. If we were to look at the Civil War or
any part of this history, si miraríamos from the election of Abraham Lincoln, en cada detalle, desde la elección de it Abraham has a Lincoln, dual significance. eso tiene un gran significado. There are two issues in this history. Hay dos problemas en esa historia. You can look at it from two different perspectives. Y lo puedes ver de dos perspectivas diferentes. The first issue El primer asunto is slavery. es la esclavitud. There's this issue with slavery. Es el asunto de la esclavitud. There's a second issue Pero hay un segundo problema, with church and state. Iglesia y Estado. Now, we've spoken before about parables. Ya hemos hablado sobre parábolas, The fact that they can teach you more than one lesson depending on your perspective. que pueden enseñarte diferentes, uno o más lecciones, depende de la perspectiva. We discussed agriculture and the pearl. Discutimos la agricultura y la perla. Both scenes can create more than one parable. Ambas escenas pueden crear más que una parábola. So I want to make the claim now Quiero entonces hacer to esa hopefully expresión prevent this being a ahora confusion. o decir lo siguiente para que no haya confusión, That there are two layers to this history. que hay dos niveles Those para esa two historia, different layers or two separate parables dos parábolas separadas. are one, slavery, Una es esclavitud, two, church and state. dos, iglesia y Estado. If you're dealing with slavery, Si is the North, hablando de and la Abraham esclavitud, Lincoln, es el norte. the good guy or the bad guy? Abraham Lincoln, ¿es el bueno o el malo? He's the good guy. Y es el bueno. He ends slavery. Él termina So la if we're esclavitud. going to understand the issue of slavery, Entendiendo el asunto de la esclavitud, Abraham Lincoln becomes the good guy. Lincoln llega a ser el bueno. We see in 1865, Vemos que en Abraham 1865 Lincoln Abraham Lincoln is assassinated. fue asesinado. So prior to 1865, Entonces, antes de 65, you have a president tienes un presidente who's anti-slavery. que es anti-esclavitud. On this issue, he's good. Él está bueno, está bien en ese aspecto. So you have a president anti-slavery before 1865. Tenemos un presidente contra la esclavitud Abraham antes Lincoln de is 65, pero lo asesinan. And to replace him Y para reemplazarlo, is who? ¿quién lo reemplaza? Any Americans? A ver, los americanos. Andrew Johnson. Andrés Johnson. How did Andrew Johnson stand on the slavery issue? ¿Cuál fue la postura de Johnson acerca de la esclavitud? He sympathized with the South. Él tenía simpatía por el sur. So you go from a good president who's anti-slavery to a bad president who's pro-slavery. Entonces vamos de un presidente anti-esclavitud, bueno, y un presidente malo porque está a favor de la esclavitud. A 151. Un Takes you to when? 151 nos lleva a qué? 2016. En And what do you 2016 have? Obama. está Obama. Obama Obama is good. es bueno, Anti-slavery. anti-esclavitud. In 2016, En 2016 he's assassinated. asesinado. It's a political death. Es una muerte política. And instead, Y en you vez have de ello Trump, tenemos Trump, who's pro-slavery. que es a favor de la So esclavitud. depending on the issue, Dependiente del asunto, if it's the issue of race, si es el asunto de la Racism and raza, slavery. el racismo y Abraham esclavitud, Lincoln is good. Abraham Lincoln es bueno Andrew Johnson is bad. y Johnson es malo. But we're not dealing with this first issue yet. Pero todavía no estamos tratando ese primer We'll
problema. come back to it. Vamos a volver a ello. Our parable is church and state. Nuestra parábola es iglesia y Estado. If our parable is church and state, Si nuestra parábola es iglesia y how Estado, is Abraham Lincoln ¿cómo es Lincoln on that issue? en referencia a ese tema? Bad. Malo. He's known even now. Se le conoce aún ahora. Trump supporters quote him. Los que apoyan Trump le citan a él. The statements he makes during the Civil War, Sus expresiones durante particularly 1863, la guerra calling civil, the nation back to God. especialmente 63, llamando la nación para que vuelva a Dios. So there's two parables. Hay dos We're parábolas. starting on the parable of church and state. Estamos empezando con la parábola de iglesia y Estado. We'll complete that study. Vamos a completar ese estudio. Then we're going to deal with slavery Después vamos a hablar and sobre bring that esclavitud into the subject. y vamos a So in this history, volver it's al the tema. North that is bringing together church and state. El norte junta iglesia y Estado. It all begins because of this civil war. Todo comienza por la guerra civil. They want to say God is on our side or the Republican side. Quieren decir, Dios está en nuestro lado o en el lado republicano. Just prior to 1863, Justo antes de the 63, Republicans are losing los republicanos pierden. and the Democrats are winning. The Democrats are the South in this story. Los demócratas So the Democrat South is winning in the civil war. ganan en la guerra civil. In 1863, En the Battle of Gettysburg 63, la is the batalla turning point. de Gettysburgo, ese In this punto civil war. de inflexión durante Where the la North starts to win guerra and the civil. South starts to lose. And from this point, el norte empieza the a North ganar wins. y el sur empieza a perder. A partir de ese punto el norte gana. In 1863, En Abraham Lincoln 63, makes his Gettysburg Address. Abraham Lincoln hace su charla de Gettysburgo o su discurso de Gettysburgo. And in that Gettysburg Address, Y en ese he pledges allegiance discurso to the United States, and he makes the statement él dice, that this is a nation esa es una nación under God. debajo de Dios. So the two phrases we're particularly tracing through this Civil War history. Vamos a trazar esas dos frases particularmente a través de la historia de la guerra civil. In God we trust, and under God. En esas dos frases. We're out of time. Confiamos en Dios We'll have a y prayer now and we'll debajo come de back. Dios. Vamos a hacer una oración y luego volvemos. When we do that, Al I hacer want to eso, redraw this a little bit more neatly. lo quiero dibujar de nuevo un poco más, un poco mejor. If you kneel with me, we'll close in prayer. Dear Father in heaven, Apreciado Padre en el cielo, gracias por ese día. thank you for the baptisms of earlier. Gracias por los bautismos antes. I pray that we'll truly understand Espero que realmente entendamos just the importance of this step, la importancia de este paso. that we'll understand exactly what we have committed to. Que entendamos exactamente I pray that we will a have qué nos trust in hemos this movement, cometido. Que tengamos lead and guide it. fe en ese movimiento, que tú lo Grant lideras us y a lo better understanding guías, danos una mejor comprensión de tu carácter and what you require from us. y qué esperas o pides en Pray nosotros. this in Jesus' name. En nombre de Jesús pido esto. Amen. Amén.